Decía el señor Héctor Huerta que hasta 4 ofertas o interesados. ¿Dijo 4? Sí. ¿Dijo 4? Sí, hasta 4. Hasta y 4. 2 formales. Pero decía también César Héctor que 100 solamente 2 formales y evidentemente la del Mónaco la que más le atrae al futbolista. La cosa, César, que llevamos ya varios días, ya está por cerrarse el mercado. Me urge que ya se suba a ese avión. Danos buenas noticias, César. ¿Qué pasa, Dalito? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Creo que ya a todos nos urge que se suba al avión, que termine esta telenovela y que principalmente se cumpla el sueño de Eric Lira de marcharse al fútbol europeo. ¿Qué ha sucedido? En las últimas horas han avanzado de muy buena manera las negociaciones entre... Hubo ya una tercera oferta, por fin ha llegado, la mejoró bastante el conjunto del Mónaco. Es una operación que si todo se cumple podría rondar los 10 millones de euros. Son 7 millones que serían fijos, más otros 3 que estarían sujetos a variables. Si es que Eric Lira va al Mónaco, le va muy bien, la termina rompiendo y se cumplen todas estas variables, podrían ser prácticamente 10 millones de euros los que se embolse Cruz Azul, además de que sería solamente por el 80% de la carta. Todavía conservaría un 20% para un valor de reventa, ya sea en otra parte de Europa o si hay un regreso prematuro al fútbol mexicano. Te puedo decir que estas cifras ya prácticamente han alcanzado lo que buscaba Cruz Azul. Podríamos hablar de que ya prácticamente hay un acuerdo entre las dos instituciones, pero todavía faltan algunos detalles por despejar. Cómo va a venir el pago de este dinero, pero el principal y el más importante es que el Mónaco abra un espacio en su plantilla para un jugador extracomunitario. El cuadro monegasco ha estado también todos estos días trabajando en las salidas de Balogun, el delantero de los Estados Unidos, Camara, este medio senegalés. En cuanto se lleve a cabo alguna de estas transacciones, entonces el Mónaco tendrá ahora sí la liquidez para pagar la ficha de Eric Lira, pero principalmente tendrá el espacio en la plantilla para que el jugador pueda marcharse al fútbol europeo y ocupe esa plaza de jugador extracomunitario. Pues de entrada suena una buena negociación por parte del Cruz Azul, 7 millones más 3 en variables por el 80%, manteniendo un 20% para una futura venta. Me parece que sería una negociación en caso de concretarse del lado de Cruz Azul bastante positiva. Entonces, César, en resumen, ¿están esperando que Mónaco venda a un futbolista para hacer cabida entonces para un extranjero, el caso de Lira? Así es, porque realmente podríamos hablar de las cantidades que tú quieras, pero si no hay un espacio en la plantilla del Mónaco, entonces pues todo esto va a ser superfluo, va a ser inútil, porque no habría espacio para poder inscribir a Eric Lira. Entonces me parece que en este momento lo más importante y en lo que se tiene que enfocar ambas directivas es en sacar a cualquiera de estos dos jugadores. Lo que me han dicho es que si Mónaco ha estado tan insistente en querer llevarse a Lira, es porque ellos también saben y confían en que van a deshacerse de uno de estos futbolistas y el espacio se va a abrir, si no de otra manera no estarían mejorando sus ofertas y ofreciendo cada vez mejores recursos a Cruz Azul. Entonces estamos en un punto en el que prácticamente ya hemos alcanzado un acuerdo entre directivas, pero necesitamos también que se abra esa plaza de extracomunitarios si quieren que esto se lleve a cabo al 100%. De momento Lira pues obviamente está un poquito intranquilo, ansioso, esperando a que esta situación se pueda llevar a cabo. Y también hay algo que me gustaría comentar: Eric Lira está dispuesto y va a sacrificar sueldo para marcharse al fútbol europeo. Él es uno de los jugadores top 3 pagados en la plantilla de Cruz Azul y estaría reduciendo entre 30 y 40% sus percepciones con tal de marcharse a la Ligue 2 de Francia. Así que Eric Lira está poniendo todo de su parte para que esto se lleve a cabo. Vamos a ver si lo pueden ya terminar de cerrar ambas directivas. Y repito, hoy el obstáculo principal es la plaza de extracomunitario. Oye, César, creo que gana 1.7 millones de dólares al año aquí en México. Te iba a preguntar, en el caso del 20% es... Pensando en su edad, en que no se haga la operación en 2 años, ya tendrá 28, 29, ese 20% si lo revenden a México de regreso, ¿también se lleva la comisión del 20% Cruz Azul? Sí, ese 20%, perdón, ¿cómo estás, Héctorín? Qué gusto saludarte, hermano. Igualmente. Ese 20% que a mí me dicen se quedaría Cruz Azul sería para utilizar en cualquier venta a cualquier país que se haga. Ya sea que Eric Lira le vaya muy bien y vamos, un supuesto, ojalá, sería maravilloso que el Barcelona o el Real Madrid vengan por él, lo que lo vendan, 20% va para Cruz Azul. Si no, pero le va de bien, ese 20... termina regresando a un club como Rayados o como Tigres y que paguen una cantidad mucho menor, el 20% es para Cruz Azul. Así sería el valor de reventa de cualquiera de las operaciones. Sí, Adalito, dime. Pero ese 20% que recibe Cruz Azul le tendría que dar algo a Pumas, ¿correcto?
El 20, otro 20%. Otro 20 de ese 20%. Sí. No, del 100%. Sí. Exactamente, porque 100%. al final... Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, Pumas tiene que recibir el 20% de la De venta. esta venta, total. de esta venta. De esta Todo lo venta, que de reciba esta, Cruz correcto. Azul por la De venta 7 Eric millones de Lira. dólares. Correcto, Exactamente. de esta. Exactamente. Muy bien, muy Entonces, exactamente. Entonces, de ahí el 20 va para los Pumas y entonces, digamos que ese 20 que termina conservando Cruz Azul, pues sería una ganancia todavía extra para ellos. César Caballero, el ilusionista. ¿Por? El ilusionista. Nada más viene, nos ilusiona y que ya está cerca y que no sé qué. Nos y aquello dice y el otro. realidades, ¿No? dice realidades. ¿Ya está vendiendo humo, quieres decir? Pero es que a ver. Perdóname, oye, pero si alguien está bien informado es César Caballero. pues no es de- Perdóname. No, Discúlpame. Todo lo que dice es real. Entonces- la cuestión está trabada y que es que ¿Y si qué quieres sale, que haga, César? si sale Cámara o si sale Que le consigue equipo a... como dice Cesarito, así le pongan, aquí están 20 millones, mientras alguno de esos dos no salga, Bueno, pues la están verdad trabajando. se ve lejano el Dionisio, el desilusionador. asunto. Se ve lejano el asunto. Mi querido César, ya nada más para terminar, amigo. ¿A Mauri García es el del puesto? ¿Cruz Azul traería a alguien más? Hola Pietra, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cómo Primero el que nada, desarrollo qué de un decepción, jugador Dionisio, puede lo esperé de beneficiar a cualquiera diferentes que me viniera instituciones a lo largo de su Florentino, carrera. Entonces, la verdad, sí El se me lo llevo acá ilusionista, realmente. el ilusionista. Es algo que me lastima. Y, Que no se te olvide, César. y contestándole a mi querido Pietra que él sí es respetuoso con la labor de nosotros, Siempre. acabamos de salir de conferencia con Joel Wiki y nos decía Joel que Amauri es el relevo natural, que si se marcha Lira, pues Amauri tomará ese sitio. De ahí se evaluará si es que buscan un refuerzo o no. Decía Wiki que él siente que hay bastante material, bastante plantilla como para poder suplirlo sin que venga alguien más, pero si dentro de ese análisis definen que sí se necesita otro jugador, saldrían a buscarlo sin ningún problema. Yo la información que tengo es que si Eric Lira se marcha, sí buscarían algún otro fichaje para apuntalar la zona media del club Cruz Azul. Obviamente, pues una cosa es lo que dice en público Joel Wiki, otra cosa es lo que sucede más adentro. Lo que yo tengo entendido es que sí buscarían a un futbolista más. Y otra cosa que creo que también es importante señalar de esta conferencia de prensa, obviamente se le preguntó el tema de Eric Lira a Wiki y decía que bueno, él espera que se resuelva lo más pronto, que él quiere ver a Eric Lira feliz, pero que si no se resuelve, pues Eric Lira es un activo del club, se tendrá que quedar aquí con la mejor actitud e incluso por ahí lanzó la advertencia que si no se cierra en estas próximas horas, él no descarta llevarlo a Aguascalientes para jugar contra Necaxa. Así que puede ser también un buscapiés el que esté mandando el técnico de Cruz Azul, pero es algo que ha dicho públicamente en la comparecencia ante los medios de comunicación. Conociendo a Iván Alonso, seguro van por otro refuerzo. César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Vamos a escuchar, si te parece, Pietra, Sí, sí, lo que sí, dijo para Joel Wiki en platicar, esa claro. conferencia No de le la crees a Iván Caballero. Alonso, sí le queremos a Cesarín. ¿Cómo? Sí le Yo queremos le a creo a Cesarín. César, no a Iván Alonso. Sí, Ahorita lo no, platicamos. claro, dale. Sí. ¿Algo más, Johnny? Oye, no es No, por, sí, pues es que si no se corta el ritmo. no es Vamos por- a no es escuchar por- a Wiki. antes de Ya ves, es no que por, tienes no es razón. por regañarte, pero Regáñame. César lo explicó muy bien. Dijo, sí, si sí. no pudieran sacar a Balogun o a Camara, entonces no estarían incrementando la oferta. Claro. Claro que los van a Si sacar. no lo entendiste es Nomás porque no cosa de quisiste o porque no acomodarlo, pudiste, cualquiera de las acomodarlos. dos. Pero Su si negativismo no se lo pero si permite. ninguno de ellos sale, No, no, Eric Lira pero no va a llega. salir seguro, si no, no Pero por eso estuvieran están mejorando incrementando la ofertas. oferta. Si no, no volvieran a Ilusionista incrementarlo. porque... Desilusionador. Sí, pero ilusionista. Prefiero ser desilusionador. Hoy. Ay, pero ¿Qué día es hoy? ¿26 de su la- agosto? Pero su labor como No ha reportero... viajado. Su El labor, desilusionador hasta el momento, no, pero yo defiendo a los reporteros. aunque me molesta, Espérame, Yo también. aunque me molesta que no se Yo vaya, también. tengo razón. Sí, sí, tienes razón en tu punto de vista. Claro. Pero él como reportero explicó todas pero las yo no variables dije que que no- tiene Ve, la... apá. Yo no Entendió dije es que él no porque no estuviera quiso bien. entender. Yo lo que Ve, digo es apá. que dice, Lira, 10 millones de dólares. Sí, pues es cierto. pero, son 10. pero, Pero, pues, ¿qué quieres que haga? y en ese pero, ya mi ánimo se va para Pero el de abajo. la negociación no es César. Esa es Él la es el de la obligación, esa es la información. Pero que empiece primero con el pero y después ya vemos. No, pero esa es la obligación del reportero, decirte todo el escenario completo. Esa es la obligación del Sí, reportero. pero que empiece con el pero, no con los 10 millones. No que me- comas ansias, Diony King. Pero felicítalo porque el reporte estuvo muy bueno. No, no lo voy a felicitar, lo voy a invitar a comer. Ah, eso es mejor. Que veas. Eso es mejor. ¿Podemos escuchar a Joel Wiki? Sí, ya es que anda desesperado el Si productor. eres tan Vamos. amable, Con razón, ¿eh? ¿eh? Con mucha razón. Vamos. No le cortes Ya el nos dio ritmo al permiso, show. Diony. El ritmo. Nos dio permiso Dionisio. Vamos a escuchar a Wiki.
la relación de Iván conmigo, ¿no? Siempre ha sido muy respetuosa. Hemos intentado generar un ambiente de trabajo muy completo. Creo que ahí, desde que él inició el proyecto, yo estaba en otras divisiones y bueno, siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido, ¿no? Y hoy estamos trabajando en conjunto, no solamente con dirección deportiva, sino siempre en comunicación con todas las áreas. Mi relación solamente con él es amable, es cordial, es de trabajo, así como las demás direcciones, ¿no? En ese sentido yo estoy contento trabajando, estoy feliz y sí me parece a mí que hay cosas que corregir, como en todas las empresas, ¿no? Y como en todos los equipos. Hoy lo dices bien, ¿no? El momento del equipo no es el mejor y el que esperábamos, pero hay un ambiente de compromiso, un ambiente de unión, un ambiente de reconocer qué es lo que hemos hecho mal para poder corregirlo, obviamente, aceptarlo. Y dentro del mismo juego, ¿no? Lo decía yo anteriormente en otras conferencias que no siempre se puede ganar. A mí me encantaría poder ganar todos los partidos, ¿no? Pero también creo que a veces le quitamos un poco de valor al rival, ¿no? El rival nos estudia, el rival hace su función, el rival tiene plan de partido y eso es parte del juego, ¿no? Pues mira, lo de Eric sigue ahí, están en esa última recta, yo creo, ¿no? Y yo espero que se resuelva, ¿no? Sobre todo para Eric, pensando en lo que viene, ¿no? Palabras del técnico de la máquina de Cruz Azul, siempre claro, siempre preciso. Joel Wiki declara bien, me gusta cómo declara, me gusta cómo se conduce. Hay algo que no me queda tan claro, señor Huerta, cuando dice la relación con Iván siempre ha sido respetuosa. Sí. O sea, yo puedo respetar a alguien y esa persona respetarme a mí, y eso no necesariamente quiere decir que somos cuates. No, eso es de... Y no tienen por qué ser cuates, al final. Eso es de profesionales, Es jefe y empleado, ¿no? Es respetuoso, es de profesionales. Sí. Iván Alonso y Vicente Sánchez vivían juntos en el mismo departamento, eran roomies y se pelearon y lo sacó después por venganza. O sea, el asunto es que también para Iván Alonso su proyecto lleva 3 años casi y el problema para él es que los contratos tienen una fecha de caducidad. La fecha de caducidad de su contrato es diciembre próximo. Este diciembre termina su contrato. Caray. Yo no te podría garantizar que siga. Yo creo que sí. O sea, No lo sé. O sea, A ver. no te puedo garantizar que siga. Si tú dices el saldo general de una inversión de 120 millones de dólares casi que hicieron para armar el equipo, casi 120. 120 millones de dólares gastó Y ahorita Alonso. están en una etapa de recuperar dinero y lo han estado recuperando y les ha ido muy bien en recuperación también. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Ha sido bueno? Sí ha sido bueno, porque ¿cuántos títulos No, pues con lleva? 120 millones, ¿cómo no va a ser bueno? Bueno, pero lleva 3 títulos, Sí, es ¿no? cierto. Monterrey ha gastado 200 y yo no ha te voy a sido decir- bueno. Es verdad. Claro. Yo es te voy a verdad. decir, el proyecto, el presidente lo respaldó 2 veces, que hubo puntos de quiebre. No, Vicente Sánchez, después Larcamón, 2 puntos de quiebre. El presidente intervino en ambos casos, puso a Vicente Sánchez y luego puso a Wiki, el presidente. Y muy buenas El decisiones del presidente. Entonces Muy yo buenas. diría que este proyecto de Cruz Azul es de Víctor Velázquez. Bienvenidos a Zona Fútbol MX, el canal donde analizamos las noticias, movimientos y grandes historias que están marcando el fútbol mexicano. Y hoy tenemos que hablar de una operación que no solamente puede llevar a Eric Lira al fútbol europeo, sino que además podría representar una importante inyección económica para Pumas de la UNAM, el club donde el mediocampista mexicano se formó y dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Después de varias semanas de negociaciones, todo apunta que Eric Lira está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia, en una transferencia que rondaría los 10 millones de euros, aproximadamente 11.5 millones de dólares. Y aunque evidentemente la mayor parte del beneficio económico será para Cruz Azul, existe un detalle contractual que hace que Pumas también salga ganando de manera importante. Y es que cuando Cruz Azul adquirió los servicios de Eric Lira, el conjunto universitario se reservó un 20% de una futura venta, una decisión que en aquel momento podía parecer simplemente una cláusula más dentro de una negociación, pero que ahora puede convertirse en una auténtica millonada para las arcas de Pumas. Así que hoy en Zona Fútbol MX vamos a explicar cuánto dinero podría recibir cada club, por qué Pumas todavía conserva un porcentaje de los derechos económicos del jugador y cómo funciona el famoso mecanismo de solidaridad que también beneficia a las instituciones que participaron en la formación de un futbolista. Pero antes de entrar de lleno en los números, hay que recordar la historia de Eric Lira.
El mediocampista surgió de las fuerzas básicas de Pumas y rápidamente comenzó a llamar la atención por su capacidad para recuperar balones, su intensidad, su lectura del juego y su personalidad dentro del terreno de juego. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los futbolistas jóvenes más interesantes de la institución universitaria y posteriormente dio el salto a Cruz Azul, donde consiguió consolidarse todavía más y convertirse en una pieza importante de la máquina. Su crecimiento incluso le permitió recibir oportunidades con la selección mexicana y su participación en el Mundial 2026 terminó aumentando todavía más su exposición internacional. Ahora, después de haber demostrado su nivel en México y con el combinado nacional, Lira estaría a punto de cumplir uno de los grandes objetivos de cualquier futbolista mexicano: jugar en Europa. Y no lo haría en cualquier equipo, sino en el AS Mónaco, uno de los clubes históricos del fútbol francés. Una institución que compite en una de las ligas más importantes de Europa y que puede representar un enorme escaparate para el mediocampista. Para Cruz Azul, la operación también representa una excelente noticia desde el punto de vista económico. La máquina fue quien adquirió al jugador y actualmente conserva el 80% de los derechos económicos que fueron acordados en aquella transferencia, mientras que Pumas mantuvo el 20% restante. Si tomamos como referencia una venta cercana a los 10 millones de euros, el cálculo es bastante sencillo. El 20% correspondiente a Pumas representa aproximadamente 2 millones de euros, mientras que el 80% restante sería para Cruz Azul, es decir, alrededor de 8 millones de euros, antes de considerar cualquier otro aspecto contractual, impuestos, comisiones o gastos asociados a la operación. Y aquí es donde aparece una situación muy interesante para el conjunto universitario, porque Pumas podría recibir todavía más dinero gracias al llamado mecanismo de solidaridad. Este mecanismo establecido por FIFA busca compensar a los clubes que participaron en la formación de un futbolista entre determinadas edades cuando posteriormente se produce una transferencia internacional. En términos generales, se destina un porcentaje de la transferencia para repartirlo entre los clubes que contribuyeron a la formación del jugador. En el caso de Eric Lira, Pumas aparece como una de las instituciones que puede beneficiarse debido a su papel en su desarrollo como futbolista. De acuerdo con la información que se maneja sobre esta operación, los universitarios recibirían aproximadamente 283,000 euros adicionales por este concepto. De esta manera, sumando los aproximadamente 2 millones de euros correspondientes al 20% de la venta y los cerca de 283,000 euros del mecanismo de solidaridad, Pumas podría terminar recibiendo alrededor de 2.3 millones de euros por la salida de Eric Lira al Mónaco. Y aquí tenemos una historia bastante interesante porque Pumas estaría obteniendo una cantidad importante de dinero por un futbolista que se formó en sus fuerzas básicas y que después fue transferido a Cruz Azul. Es decir, el trabajo realizado años atrás en la cantera universitaria continúa generando beneficios económicos para el club. Esto demuestra precisamente la importancia de las fuerzas básicas y de incluir cláusulas de porcentaje en futuras ventas. Para Pumas, no se trata solamente de formar jugadores y verlos debutar en primera división. También es fundamental que cuando esos futbolistas continúen creciendo y sean vendidos a otros equipos, la institución pueda mantener una participación económica. Eric Lira es un ejemplo perfecto de cómo una operación bien negociada puede generar beneficios incluso después de que el futbolista ya no pertenece directamente al club. Y para Cruz Azul, la operación también puede ser considerada un éxito. La máquina apostó por Eric Lira, el jugador continuó desarrollándose, se convirtió en internacional mexicano y ahora está cerca de dar el salto a una de las principales ligas europeas. Si la transferencia finalmente se concreta en torno a los 10 millones de euros, Cruz Azul estaría obteniendo aproximadamente 8 millones de euros correspondientes al 80% que conserva de los derechos económicos. Además, la venta puede tener un impacto deportivo porque obliga al equipo cementero a pensar inmediatamente en cómo sustituir a un jugador que se convirtió en una pieza importante del mediocampo. La salida de Lira no solamente representa dinero, también significa perder a un futbolista mexicano con intensidad, capacidad de recuperación y experiencia en partidos importantes. Por eso, mientras la directiva celebra el beneficio económico, el cuerpo técnico tendrá que analizar cuidadosamente el mercado para encontrar una alternativa. Pero para el propio Eric Lira,
Esta transferencia representa probablemente uno de los momentos más importantes de su carrera. Llegar al Mónaco significa entrar en un fútbol mucho más exigente desde el punto de vista táctico y físico, enfrentarse semana tras semana a jugadores de alto nivel y competir en un entorno donde tendrá que demostrar rápidamente que está preparado para Europa. Además, la Ligue 1 puede convertirse en una plataforma para que Lira continúe creciendo y eventualmente pueda despertar el interés de clubes todavía más importantes del continente. Para el fútbol mexicano también sería una buena noticia. Cada vez que un jugador nacional consigue establecerse en Europa, se abre una nueva oportunidad para demostrar que el talento mexicano puede competir fuera del país. Eric Lira tendrá que adaptarse al idioma, a la cultura, al ritmo del fútbol francés y a las exigencias de su nuevo entrenador, pero llega con una ventaja importante. Ya tiene experiencia internacional y ha jugado partidos de máxima presión con Cruz Azul y con la selección mexicana. Ahora tendrá que convertir toda esa experiencia en rendimiento dentro de la cancha. Y mientras Lira prepara su posible aventura europea, en Pumas seguramente estarán haciendo cuentas. Los cerca de 2.3 millones de euros que podría recibir el club representan una cantidad importante y pueden ser utilizados para reforzar diferentes áreas de la plantilla, invertir en infraestructura, fortalecer las fuerzas básicas o incluso realizar nuevas operaciones en el mercado de fichajes. Aquí aparece también un mensaje importante para otros clubes mexicanos. La formación de jugadores puede ser un negocio deportivo muy rentable cuando existe una buena planificación. Pumas ha producido a numerosos futbolistas que posteriormente han tenido carreras importantes y Eric Lira puede convertirse en otro ejemplo de cómo una cantera bien trabajada puede generar beneficios tanto deportivos como económicos. Por supuesto, hay que aclarar que las cifras definitivas pueden cambiar dependiendo de variables de la negociación, bonos, comisiones, impuestos y otros conceptos que forman parte de una transferencia internacional. Pero tomando como referencia los aproximadamente 10 millones de euros que se han reportado, la fotografía general es bastante clara. Cruz Azul se quedaría con la mayor parte del ingreso debido al 80% que conserva, mientras que Pumas tendría derecho a una cantidad cercana a 2 millones de euros por su participación del 20% y, además, podría sumar el dinero correspondiente al mecanismo de solidaridad, y esto hace que la transferencia sea todavía más interesante para el fútbol mexicano. Un jugador formado en Pumas pasó a Cruz Azul, se consolidó en la máquina, llegó a la selección mexicana y ahora está cerca de convertirse en futbolista del Mónaco. Es una cadena que demuestra cómo el desarrollo de un jugador puede beneficiar a diferentes instituciones a lo largo de su carrera.